Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ayer el Contralor de la República, Nelson Chac, hizo un balance de los casos de corrupción en los funcionarios públicos que se ha encontrado. Y hay varios temas para tratar. Estamos conectados con él ya en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida aquí a este programa. ¿Cómo está? Bien, felizmente. Muchas gracias por la invitación, estimada Mayra. Ayer usted hizo un balance, pero yo quiero comenzar la entrevista preguntándole, ¿se ha hecho el análisis desde que inició el gobierno de Pedro Castillo cuántos funcionarios nombrados para este gobierno han cumplido con el perfil establecido para los cargos designados? Sí, efectivamente, ¿no? Ese es un trabajo que naturalmente cada vez que hay cambio de gobierno, la Contraloría se aboca, Mayra, a ver el adecuado cumplimiento de los perfiles en la designación de los puestos de confianza, ¿no? Y eso se hace durante los siguientes 4 o 5 meses a que se produce el cambio de gobierno. Y eso es lo que hemos hecho. De hecho, hemos identificado, luego de haber revisado docenas de designaciones, se han identificado 2 docenas de de designaciones en el Poder Ejecutivo, que hay una serie de indicios más que razonables de que no cumplen con el perfil y por lo tanto ahora lo que corresponde, luego de haber sido advertidos con sendos informes de control indicando que no han cumplido con el perfil, entonces ahora lo que corresponde ya es el deslinde de las responsabilidades administrativas y penales en los funcionarios que tomaron esas decisiones en perjuicio del Estado, ¿no? De hecho, tenemos, si mal no recuerdo, de esos 24 casos, hay 10 que las autoridades reaccionaron oportunamente y dejaron sin efecto prácticamente de inmediato, luego de conocer el informe de la Contraloría, la designación de estos funcionarios de confianza que no cumplían con los perfiles técnicos y profesionales requeridos, ¿no? Establecidos en la propia normatividad. Hay 3 casos en que sí, efectivamente, al parecer había habido un legajo no actualizado, ¿no? Y por lo tanto han sustentado que sí cumplen con el perfil. Y hay otros 11 casos en donde efectivamente no han tomado ninguna decisión, o al menos no nos han comunicado oportunamente ninguna decisión. Y todo eso pues va a ser objeto, digamos, estos 21 casos va a ser objeto pues del control posterior. Porque reitero, el hecho de que tú designes y después quites la designación no significa que no hay responsabilidad. Ya cometiste la falta. Evidentemente va a ser una falta de naturaleza administrativa que tendrá que ser procesada por la propia entidad a través del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Pero en el caso de el resto, siempre, si hay efecto, si no se ha hecho nada, pues entonces estamos en situaciones mucho más con un agravante importante, ¿no? Porque esas personas han estado tomando decisiones, han estado cobrando un sueldo, etcétera, etcétera, y nada de eso es regular, ¿no? Claro, le pregunto esto porque a raíz de la otra designación de Daniel Salaverry en Perú Petro, parece que las advertencias, cuando se hacen este tipo de designaciones con perfiles que no cumplen los requisitos para ocupar el cargo, quedan, parece, en el agua o quedan en nada. ¿Por qué? Porque se advierte a las autoridades, sale la Contraloría, sale la Defensoría, salen otras autoridades independientes a decir, ojo, esta persona no está cumpliendo con el rol o con el cargo, ¿no? El requisito para ocuparlo, pero la presidencia o las personas encargadas siguen nombrando a personas que no cumplen con los requisitos para ocupar un cargo específico. ¿Qué pasa después? Porque parece que a pesar de las advertencias, las autoridades no hacen caso y continúan cayendo en el mismo error. Bueno, pues precisamente, Mayra, es por eso que yo suelo decir siempre, ¿no? No puede haber una lucha efectiva contra la corrupción si es que no hay sanción eficaz. Entonces, justamente, ¿quiénes tienen que sancionar? Hay distintos órganos que tienen que abocarse a proceder a la sanción de los que han cometido estas irregularidades. ¿Quiénes son?
La Contraloría, para el proceso de inhabilitación de los funcionarios públicos, porque hay que recordar que cualquier hecho irregular de naturaleza administrativa que se haya cometido a partir del 21 de julio del año pasado, ya la Contraloría, a través del procedimiento administrativo sancionador, puede sancionar a esos malos funcionarios. Eso, Mayra, va a ser una enorme diferencia porque este año ya vamos a tener esa capacidad. Y de hecho, eso va a ser una enorme diferencia en la propia ciudadanía, en donde hay un enorme sentimiento de impunidad porque, como tú bien dices, no pasa nada. Pero ¿quiénes son los otros que tienen que abocarse a este tipo de situaciones? Sin duda alguna, el sistema de justicia, particularmente el Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque la designación, ¿no?, irregular está tipificada en el Código Penal. O sea, no es solamente una falta administrativa, de eso nos encargamos nosotros, ¿no? Sino que hay que hacer la investigación porque estamos hablando de un presunto delito penal. Y eso, como tú bien sabes, se encarga pues la Fiscalía, la Procuraduría, el Poder Judicial, el sistema de justicia. Pero también hay otro actor, porque en muchas de estas designaciones, como tú mencionas, participan las más altas autoridades, ¿no? Y entonces, evidentemente, el Congreso de la República, en sus facultades, tiene que también tomar cartas en el asunto. Porque hay, Mayra, 4 tipos, digamos, de funcionarios o de actores sobre los que se tiene que investigar para ver realmente qué nivel de responsabilidad tiene. Está, en primer lugar, quien nombra, quien hace la designación, quien designa. En segundo lugar, está en la organización, las personas, los funcionarios responsables de supervisar ese proceso de designación. Como te podrás imaginar, ¿no? No vamos a suponer, ¿no?, ingenuamente, que el ministro, el presidente o la alta autoridad se siente en su computadora y redacta la resolución y la firma. No, no, así no funciona. Hay un proceso administrativo que comprende a varias personas. El jefe de recursos humanos, el gerente, el asesor legal, qué sé yo. Pero también hay una responsabilidad de la persona que acepta el cargo y la designación. Entonces hay como 3 o 4 roles que son los que la Contraloría va a investigar en los procesos que correspondan, ¿no? Porque frente a las denuncias, frente a las situaciones que tomamos conocimiento, nosotros nos abocamos, como ha sucedido en el caso ya de el nombramiento reciente que tú mencionas del señor Salaverry, ya se ha acreditado una comisión, se va a recopilar toda la información y se va a proceder a ver si es que cumple o no cumple. Y eso, Mayra, es algo objetivo. El control en el Perú es un control de legalidad, es objetivo. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Una comisión absolutamente independiente, con especialistas, va, en este caso ha ido a Perú Petro, se ha constituido, recopila toda la información, porque ojo, no es solamente lo que dice la ley, es lo que dice la norma, o sea, todo el cuerpo jurídico normativo. Hay que mirar qué pasa con lo que dicen los instrumentos de gestión al interior de las entidades. Hay que mirar qué dicen los clasificadores de puesto. Entonces, todo luego de haber recopilado y analizado toda esa información, se tiene claro qué debe cumplir. Y luego se va a analizar el legajo del funcionario que ha sido designado. Y si cumple o no cumple, es objetivo, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que ser conscientes, y disculpa un minuto más para que me extienda, hay que ser conscientes de que hay muchos vacíos y muchos perfiles que no existen en puestos importantes en la administración pública. Es por eso que si más allá de los casos particulares que se van a analizar y seguramente tienen que ser sancionados si es que ha habido una designación irregular, se tiene que resolver el problema estructuralmente de una vez por todas. Y es por eso que la Contraloría, tratando de avanzar en esa perspectiva, hemos enviado un proyecto de ley al Congreso para que se regule ya definitivamente el tema de adecuados perfiles, estándares mínimos en toda la administración. Porque tampoco es razonable que el titular de la entidad, muchas veces una autoridad política, sea el que defina a diestra y siniestra, con una discrecionalidad infinita, cómo van a ser los perfiles de la gente que trabaja en su institución. Porque hasta el momento es así.
¿Eso qué quiere decir? De que lo que podemos estar generando es que cumple con el perfil. Sí, pero es que antes has reducido el perfil, le has bajado las competencias, le has bajado el nivel de experiencia, la calificación, precisamente para cumplir legalmente que cumple con el perfil la persona que quieres llevar a que trabaje ahí. Y eso no puede hacerse porque, no debe hacerse porque eso finalmente genera un daño a toda la colectividad. Los perfiles están ahí para tratar de garantizar buenos procesos decisionales. Ciertamente, si una persona es contratada y no tiene, y no tiene el perfil, puede ser que aprenda, no me cabe duda, si es inteligente va a aprender. Pero como tú sabes, ese costo, esa curva de aprendizaje en el Estado es muy larga y ese costo lo vamos a terminar pagando todos los peruanos, ¿no? Entonces, por eso mismo, para la Contraloría es muy importante que el Congreso de la República termine de discutir, que entiendo que ya fue aprobado en los dictámenes de la comisión, suba al Pleno y se pueda sancionar de una vez esa ley para establecer perfiles mínimos a todas las autoridades en el Estado. Ojalá, Contralor, para el bienestar de todos los peruanos que necesitan buenos servicios, que, bueno, en esos momentos hemos visto una serie de designaciones que al malestar de muchas personas y muchas instituciones, estas personas no cumplen con los requisitos para ocupar el cargo determinado. Pero hablando de la participación del Poder Judicial, de la Fiscalía, que también tienen que estar pendientes sobre estas designaciones, yo quería saber si usted ya recibió el documento del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre esta revisión que le van a solicitar a la Contraloría del procurador, de la designación del procurador Daniel Soria. Sí, efectivamente, ¿no? El día de ayer tuvimos conocimiento de esta misiva que ha enviado el ministro Aníbal Torres a la Contraloría y vamos a proceder, Mayra, como lo hacemos con todas este tipo de requerimientos, ¿no? Que es, como te explicaba, el día de hoy, ¿no? A más tardar mañana, se estará acreditando en la Procuraduría General del Estado, ¿no? Y en el Ministerio de Justicia una comisión que permita recopilar toda la información respecto de esta designación, que dicho sea de paso, ¿no? Ya estaba prevista en el trabajo que se había programado para este año 2022, de los distintos, en los planes de trabajo de los auditores, ¿no? Porque hay que ser consciente que recién la Contraloría tuvo las capacidades y los medios para poder crear la Oficina de Control Institucional en la Procuraduría General del Estado hace pocos meses, ¿no? Entonces, el gran trabajo que viene por delante es no solamente ver el proceso de designación del procurador Soria, sino también la ejecución de su presupuesto y en el trabajo cotidiano vamos a tener que hacer esta evaluación, como te digo, que demorará, me imagino, algunas semanas, porque es un proceso, nuevamente, bastante rápido y objetivo. O sea, la pregunta es, ¿cumple o no cumple? Y para eso la Contraloría no va a necesitar más de 15 días hábiles seguramente para que pueda emitir algún pronunciamiento. Fuera del proceso, Contralor, usted, como ha visto cómo se están desarrollando las investigaciones de la Casa Zarratea, de las reuniones secretas del presidente Castillo, que hasta ahora no han entregado una lista, se prometió una lista, luego se dijo que no se iba a entregar ninguna lista porque no la había, y ahora se toman acciones contra el procurador Soria, que está a cargo de esta investigación, donde además se conoce que el abogado del presidente se reúne con el ministro de Justicia y finalmente el ministro de Justicia dice: voy a hacer un informe, lo voy a mandar a Contraloría para que revisen su designación. Esto podría ser interpretado como una represalia por investigar al presidente. Bueno, no nos corresponde a nosotros, Mayra, como comprenderás, pronunciarnos si es que es o no una represalia. Lo que sí hemos dicho en reiteradas oportunidades es que toda la población puede tener la confianza en la absoluta autonomía e independencia con que la Contraloría hace sus investigaciones. Y nosotros somos tremendamente respetuosos de la institucionalidad. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer la Contraloría es, como siempre, hacer una evaluación objetiva e imparcial de si es que el procurador Soria cumple o no con los requisitos y emitirá el informe correspondiente. ¿Para qué? Para que las autoridades pertinentes tomen las decisiones que tienen que tomar.
Muy bien. Contralor, hay otro tema también importante que ha salido ayer. Nuevamente, Petroperú le ha adjudicado un contrato a la misma empresa que está siendo investigada, de Samir Abudayé. ¿Es correcto y legal que haya vuelto a participar esta empresa teniendo una investigación previa, más aún cuando en la empresa se mantiene como gerente a Hugo Chávez? Mire, yo también he tomado conocimiento con mucha sorpresa, yo diría con doble sorpresa, el resultado de este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente está precedido de una serie de indicios más que razonables sobre presuntas irregularidades administrativas e incluso de naturaleza penal que se habrían cometido en el proceso de adjudicación anterior, ¿no? En este nuevo proceso, también esa es la otra razón por la que estoy sorprendido, es que he tomado conocimiento de un comunicado que ha sacado Petroperú indicando de que, o dando a entender, que la Contraloría está participando con el control concurrente o con el control simultáneo. Nosotros no hemos visto este proceso, no hemos participado en lo absoluto de este proceso que ha terminado prácticamente con el mismo resultado que el anterior. Entonces, ya se ha dispuesto que se acredite una comisión de control posterior para ver efectivamente qué es lo que ha pasado con este nuevo proceso. Pero hay que ser conscientes que estamos en un Estado constitucional de derecho. Hay que ser conscientes que la Contraloría ejerce un control estrictamente de legalidad. Y por lo tanto, si tú me preguntas, una empresa que está siendo investigada, solo investigada, puede contratar con el Estado, puede participar en los procesos de contratación, la respuesta es sí. Sin embargo, eso no significa que el proceso haya sido regular. Precisamente para eso hay que hacer las investigaciones, para poder analizar si ha habido o no irregularidades y en el caso de que las haya, definir las responsabilidades que correspondan en los funcionarios, porque eso es algo que también todos tenemos que ser conscientes. El sector privado, por decirlo así, Mayra, no existe para la Contraloría. La Contraloría se aboca únicamente al sector público. Por eso nuestro foco de atención son los funcionarios públicos. Sin embargo, ese informe de la Contraloría, luego, en caso corresponda, será remitido a la Procuraduría, a la Fiscalía, para que ellos comprendan ya dentro de sus investigaciones, en el marco de sus competencias, a todos los actores privados que también han participado en estos procesos de transacción. Porque está claro y es obvio que no hay corrupto público sin corruptor privado, ¿no? Claro. Pero quiero destacar de que la Contraloría no analiza el comportamiento ni de la legalidad de la actuación de los agentes privados. Únicamente nos concentramos en el sector público, en los funcionarios públicos. Muy bien, Contralor. Pero mi duda es, estando investigando el dueño y la empresa por el anterior contrato de 74 millones de dólares, ¿no se debió poner una restricción a esta convocatoria? Bueno, eso es lo que la lógica indicaría, ¿no? Sin embargo, hay que, como te digo, para la Contraloría solo analizamos estrictamente el tema legal. Entonces, ahí hay una serie de situaciones, no solamente en este caso, ¿no? En otros, donde es muy importante que las autoridades, ya la clase política, inicie una serie de reformas en, por ejemplo, los procesos de contratación, ¿no? Porque evidentemente, una empresa que está siendo investigada, una persona natural que está siendo investigada, recordemos que estamos en un Estado constitucional de derecho y tiene presunción de inocencia. Pero ciertamente esa presunción de inocencia, y lo ha demostrado las leyes que han sacado y las modificaciones constitucionales que el Congreso ha emitido, no puede ser absoluta tampoco. Ningún derecho humano fundamental es absoluto en sí mismo, ¿no? Entonces, la pregunta concreta que me haces, ¿es posible que los contraten y ganan limpiamente y ganan de acuerdo a todos los procedimientos? Sí. ¿Es posible que postulen? Sí. ¿Se puede impedir su postulación? No. Legalmente no. Porque todavía no ha sido sancionado. Es por eso que otra de las cosas que he mencionado,
Para que la lucha contra la corrupción funcione, la sanción tiene que ser efectiva. ¿Y eso qué significa? El sistema sancionador, tanto en la parte administrativa como en la parte civil, en la parte penal, tiene que funcionar. Y la reforma del sistema de justicia para tener un sistema célere, predecible, es fundamental. El Esta año comisión, pasado, me acuerdo, se conformó desde el anteaño pasado, se ha hecho una política para la reforma del sistema de justicia, ¿no? ¿Y cuánta plata se necesitaría para iniciar un proceso de reforma significativo? O sea, para empezar a tener la justicia que todos queremos. 1.000 millones de dólares estimativamente, Mayra. 1.000 millones de dólares. Claro, la gente puede pensar, 1.000 millones de dólares, 4.000 millones de soles, es un montón. No, no es un montón. Requiere voluntad política para sacar adelante ese proceso de reforma. Con solo decirte, el año 2020, en plena pandemia, se perdieron aproximadamente 22.000 millones de soles en problemas de corrupción e inconducta funcional. El año pasado, el año 2021, se han dejado de ejecutar más de 15.000 millones de soles en inversiones. O sea, realmente ya es tiempo que la clase política tome las decisiones de las reformas estructurales que el Perú necesita para que estos problemas no se vuelvan a presentar. Reitero, frente a todos estos casos hay que intervenir y hay que hacerlo con la mayor rigurosidad y celeridad y resolver el tema y sancionar. Pero en realidad lo que se tiene que hacer es arreglar los problemas, es solucionarlos estructuralmente. Y dentro de ellos siempre hay de por medio una serie de cambios legislativos que se tienen que implementar. La reforma de Contralor, justicia es fundamental, estimada Mayra, para que la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional sean sostenibles en el mediano plazo. y por eso mismo, en la comisión que la Contraloría va a formar para revisar este contrato, ¿van a ver también si cumplieron con las exigencias? Por supuesto. O sea, la comisión de control se tiene que abocar a analizar la legalidad de todas y cada una de las actuaciones del proceso de contratación, de este último, ¿no? Para ver si cumplen con todas las exigencias, con todos los requisitos, si han respetado los procedimientos. Hay que ser conscientes que a diferencia de la típica ley de contrataciones, Petroperú tiene un marco legal propio para contratar, entonces tiene que hacerse la evaluación en función de lo que establece ese marco legal aplicable a Petroperú. Y eso es lo que va a hacer la comisión. Así que yo ya se ha dispuesto lo necesario, en el transcurso de los próximos días se va a conformar pues una comisión, yo me imagino que mañana, pasado, para ver precisamente esta nueva contratación. Al margen del trabajo que ya viene haciendo otra comisión relacionada a la contratación del biodiesel, ¿no? Y Muy bien, podrán decir, Contralor. algunos pensarán, sí, pero no hubo contratación, ¿no? Se anuló el contrato, ¿está bien? Pero la falta y Ya el está presunto cometida. delito ya se cometieron igual. Ujú. No habrá perjuicio económico porque no se firmó el contrato y no hubo erogación, ni hubo un gasto. Estamos de acuerdo. Pero perjuicio económico, responsabilidades civiles, seguramente no habrá. Pero hay indicios más que razonables de la comisión de una serie de actos irregulares que van a, en el caso de la Contraloría, determinar seguramente responsabilidades penales y responsabilidades administrativas en los funcionarios que corresponden, ¿no? Ayer Que en son su los que han tenido que presentación, ver en todo el proceso de contratación. Contralor, ayer en su presentación, usted hablaba de este informe del Puente Tarata, donde decía que lo iba a presentar en febrero. Pero de la información preliminar que se ha recabado de parte de sus auditores, ¿hay algún indicio de que se hizo de manera irregular esta obra? Por supuesto, Mayra. Cuando la Contraloría, ¿no? Empieza su trabajo, ¿no? Empieza su trabajo, hay que hacer un proceso de recopilación de información y formarnos un juicio respecto de que si hay materia o no a examinar, si vale la pena hacer la auditoría, si vale la pena hacer el control específico. Entonces, yo estoy absolutamente seguro de que si se ha acreditado la comisión de control para hacer un control específico, debe haber más indicios razonables
que llevan a pensar de que hay una serie de irregularidades, ¿no? Es más, ¿sabes cuál es el nombre completo, formal, de este nuevo modelo y servicio de control que hemos creado? Se llama Servicio de Control para Hechos con evidencia de presunta irregularidad. O sea, ahí está la evidencia. Hay que contrastarla y hay que hacer el proceso, hay que imputar los cargos, hay que respetar el debido procedimiento, el derecho de defensa de los imputados, etcétera. Y es por eso que se demora como entre normalmente debería demorarse 2 meses, pero en procesos grandes y complejos y ahora con COVID normalmente se demora alrededor de 3 meses, así que yo he dicho efectivamente que en el mes de marzo ese informe debe ver la luz, ¿no? Y seguramente encontrará que hay irregularidades. Muy bien, Contralor. Pero eso es algo que hay que esperar, ¿no? Porque Sí. eso es materia de reserva. Además, el Contralor no se mete en los informes, ¿no? El Contralor es el gran gobernador del Sistema Nacional de Control, toma las grandes decisiones estratégicas, se encarga de las relaciones políticas, de las relaciones interinstitucionales, nacionales, internacionales, pero aquí hay un respeto irrestricto a la autonomía y a la independencia de los auditores. Ellos son los que hacen los informes, ¿no? Muy bien, Contralor. También hay otro tema, la transparencia que ha demostrado este gobierno. ¿Será un tema para evaluar dentro de la Contraloría? ¿Lo van a ver luego de 6 meses? ¿Se está cumpliendo con todos los niveles? O sea, ¿se ha analizado estos meses que ha tenido Pedro Castillo como presidente de la República en cuanto a la transparencia? Sí, no es que nosotros hagamos una evaluación respecto de cuán transparente es el gobierno del presidente Castillo, no, eso no es una competencia en realidad de la Contraloría, ¿no? Lo que sí vamos a hacer y se están haciendo una serie de informes respecto a hechos puntuales, como el caso pues de Zarratea, que es de todo ampliamente conocido, o como las reuniones que se sostenían antes, ¿no? También en la propia casa ahí en Zarratea, en donde la Contraloría oportunamente ha sacado los informes demostrando que aquí hay riesgos más que significativos de deterioro de los niveles de transparencia. Y no es solamente un tema conceptual, hay un tema legal, Mayra. O sea, se están vulnerando la ley de transparencia y acceso ciudadano a la información, se está vulnerando la ley de gestión de intereses en el Estado, es decir, se están vulnerando las normas del servicio civil. Entonces, hay una serie de normas que se están rompiendo precisamente porque eso que está sucediendo no es regular. Mientras más alta sea la jerarquía de los funcionarios, mayor responsabilidad tienen de transparentar todo lo que hacen. O sea, puedes tener las reuniones de trabajo en las locaciones que estimes pertinente, pero eso no significa que no sean transparentes. Por eso hay una agenda pública. O sea, no en la agenda vas a incluir temas estrictamente personales, pero si no son temas personales, tienes que incluirlos. Y entonces eso es lo que ha estado pasando. Por ejemplo, en el caso de Zarratea, nosotros acreditamos una comisión, ¿no?, de control, le hemos pedido la información, como tú me has mencionado, no nos han dado la información, y entonces, sin embargo, seguimos haciendo las investigaciones, y algo que es muy importante tener presente, ¿no? O sea, el presidente es constitucionalmente irresponsable, tiene una serie de prerrogativas e inmunidades que tiene que tener para el desempeño adecuado de su cargo, ¿no?, para que pueda gobernar. Pero ciertamente son los ministros los responsables. Y entonces, evidentemente, ellos y los altos funcionarios, como en este caso el secretario general de Palacio de Gobierno, son los que tienen la responsabilidad de que se cumpla con toda la normatividad vigente en temas de transparencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente las responsabilidades que se imputen en estos informes, ¿no?, tendrán en cuenta las restricciones, ¿no?, y las inmunidades de los altos funcionarios, pero lo más importante es que el informe de la Contraloría debe dar pie, como decía, a que otras entidades en la gran cadena institucional anticorrupción en el Estado puedan tomar las medidas respectivas, que hagan su trabajo. De hecho, ese es el negocio en realidad de la Contraloría, Mayra. La Contraloría analiza los casos,
advierte situaciones adversas para que se corrijan oportunamente. Si no se corrigen oportunamente y se transforman en irregularidades que terminan perjudicando el servicio público, terminan perjudicando al erario nacional, lo que hace estos informes de control posterior donde les deslinda responsabilidades administrativas, civiles y penales en los funcionarios públicos, y ese informe va a la Procuraduría, va a la Fiscalía, va al órgano sancionador disciplinario de la entidad según corresponda, y a partir de este año al PAS, al procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría. Y son estas entidades, estos órganos, los que tienen la responsabilidad de hacer y culminar sus investigaciones de la manera más célere posible y sancionar según corresponda. Porque reitero, si no hay sanción, la lucha contra la corrupción es solo una utopía. Contralor, como mensaje final, yo le quiero hacer ya la pregunta, ¿por qué es importante la institucionalidad? Porque la institucionalidad y el respeto a los derechos de todos, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la ley, es fundamental en un sistema democrático. El orden es básico, Mayra. O sea, no podemos estar simple y llanamente al capricho decisional de las autoridades. Todo en el Estado peruano tiene reglas mínimas que tienen que ser cumplidas. Y no solamente en el caso de las designaciones, en general, en los procesos de contratación, en la realización de las obras. ¿Cuántas obras paralizadas hay? No porque no hay la ley, es porque por actos de ineficiencia y de corrupción, malos funcionarios públicos no hacen su trabajo. Yo he dicho siempre, hay miles de funcionarios públicos corruptos en el Estado que deberían salir. Pero claro, si no hay sanción efectiva, siguen trabajando y siguen haciendo daño. Pero hay también decenas de miles de funcionarios públicos inútiles, incompetentes, ¿no? Ineficientes, que deberían salir. Pero claro, siguen ahí. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de evaluación, no hay una carrera pública, no hay mecanismos por los cuales pueda sacar a todos esos funcionarios que no deberían estar tampoco. Pero hay que reconocer que hay cientos de miles de funcionarios públicos, de peruanos y peruanas que hacen función pública, muchas veces con muchas precariedades y limitaciones, y gracias a ese trabajo el Estado funciona como tal. Imagínate si no tuviéramos a esos cientos de miles de peruanos de buena voluntad, muchos de ellos honestos, no siempre bien remunerados, no siempre bien calificados, que hacen su trabajo, ¿no? Entonces, el tema de la institucionalidad y fortalecer las instituciones, las reglas de conducta, es fundamental. De hecho, por ejemplo, en ese sentido, un tema, si me permites, que también es necesario fortalecer la institucionalidad del control, dotando a la Contraloría de las herramientas que necesita para que haga mayores y mejores investigaciones. En ese sentido, hay una serie de funcionarios públicos, ¿no? Alrededor de 94 funcionarios públicos, de distintos niveles de gobierno, altos funcionarios en cada nivel, cuyos familiares han sido parte de procesos de contratación en el Estado. Eso es algo que estamos ahora investigando. ¿A través de qué? De los mecanismos de interoperabilidad. Pero hay un elemento muy importante, que aprovecho esta invitación que me haces a tu programa para exhortar nuevamente al Congreso de la República. Es fundamental en la lucha contra la corrupción que la Contraloría pueda levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios públicos que manejan recurso público y que están involucrados en estas acciones de control. Porque al final de cuentas, el dinero mal habido de la corrupción termina en algún lado. Hay que saber dónde termina. Y de esa manera habrán muchas personas, funcionarios públicos y sus entornos vinculados, en los cuales no podrán explicar los signos exteriores de riqueza con los que viven, los desbalances patrimoniales que tienen. Y entonces, ahí también habrá un trabajo efectivo de lucha contra la corrupción entre la Contraloría, con la Fiscalía, con el Poder Judicial y los despachos tanto fiscales como judiciales de pérdida de dominio, para efectivamente hacer que no haya impunidad. Lo que más le duele al corrupto es que le quiten lo que ha ganado indebidamente. Y eso hoy por hoy
con las herramientas necesarias, tanto legales como tecnológicas, es perfectamente posible de identificar. Ese va a ser uno de los desafíos institucionales importantes que ha asumido la Contraloría durante este año. Es decir, ya no solamente vamos a hacer auditoría a los procesos de contratación, sino que vamos a hacer auditoría a las personas. Pero para eso es bien importante que el Congreso apruebe en segunda votación la ley que permite, que además ya fue aprobada. Esta ley ha sido ya, fue publicada, fue aprobada en 2 votaciones en el Congreso anterior, me refiero a la ley 31.305. Pero claro, como fue aprobada en esta 4ª legislatura, la cual fue declarada inconstitucional, ahora tiene que entrar a una nueva votación. Así que esperamos que en el próximo pleno el Congreso de la República agende este tema y ojalá se alcancen los 87 votos para poder aprobar y dotarle a la Contraloría y al sistema de control de la capacidad necesaria de una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción. Ojalá, porque es necesario, Contralor. Yo le agradezco su presencia aquí en Perú 21 TV. Ha absuelto nuestras dudas y vamos a estar muy atentos al avance de las investigaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Bien, era entonces el Contralor de la República, Nelson Chac. Ayer hizo un balance general de su gestión, de cuántos son los funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción y además ha analizado hoy con nosotros este nuevo contrato adjudicado a Samir Abu-Daye, quien ya estaba investigado por un contrato de venta de biodiesel a Petroperú. Esta es la información, regresamos más adelante.